Buenas tardes. Bueno, hoy nos viene acompañando Iván Rivera y con el propósito de poderle hacer una entrevista. Entonces, bueno, ¿nos podría platicar cómo y cuál es su relación con el tema de la globalización? Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Pues bueno, básicamente el tema que tengo yo con la globalización o por qué conozco este tema principalmente es porque, bueno, me he desempeñado como profesor prácticamente de asignatura y también tengo relación con algunas empresas. Que les comento un poco acerca de mi currículum. Como soy licenciado en Derecho, tengo también especialidad en este caso en cuestiones penales, juicio oral y proceso penal acusatorio. Tengo maestría en Derecho Corporativo y doctorado en Derecho y postdoctorado también en Derecho. En el tema de lo que es la maestría en Derecho Corporativo, pues básicamente tocamos estos temas, sobre todo en el tema de asesorar empresas a nivel nacional, nivel internacional y también, como les comentaba, también he sido docente a nivel maestría en algunos temas relacionados en el ámbito de la globalización. Precisamente por ello, pues conozco básicamente esos temas. Ok. Sí. Y bueno, ¿cuál es su conocimiento acerca del Telecan? ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Oye, yo creo que el conocimiento es de dos tipos. Sí, el conocimiento prácticamente dogmático, el que va uno adquiriendo a través del tiempo con los estudios, sobre todo con las relaciones comerciales, en el caso de las empresas. Eh, ¿Qué sucede con este Tratado de Libre Comercio? Prácticamente desde que se inicia en 1994, tiene muchas modificaciones. Fue muy polémico desde su implementación en 1994 y ahora con esta modificación que se le da prácticamente a hacer un acuerdo comercial de América del Norte, pues bueno, prácticamente hay un cambio totalmente radical. En 1994 se hablaba de un bloque comercial. Esa era la finalidad. Los fines en aquel entonces era una apertura totalmente comercial. Y si retomamos un poco lo que es antes de 1994, México era un país totalmente proteccionista, es decir, prácticamente tenía protegidas las empresas mexicanas, pero el hecho de proteger a esas empresas mexicanas no permitía prácticamente la importación de productos. ¿Qué sucede con el Tratado de Libre Comercio, en este caso de América del Norte, en 1994? Le permite prácticamente el flujo de mercancías con un impuesto pues prácticamente bajo, es decir, una imposición de aranceles, que es lo que se denomina prácticamente un arancel. Con la modificación prácticamente a este TEMEX, pues sí hay totalmente este acuerdo comercial, prácticamente de América del Norte, que está como actualmente lo tenemos, sí hay una modificación porque incluso hay un cambio de aranceles, sobre todo en el sector automotriz. Bueno, no sé si esto responda a tu pregunta. Sí, claro que sí. Bien, ¿cuál es su opinión acerca del TEMEC? Pues es un tratado que considero que tiene puntos favorables. Puntos favorables como cuál, digo, de México desafortunadamente en materia jurídica está muy atrasado, sobre todo en el tema de las tecnologías. ¿Qué sucede con ellos? Los más avanzados son, en el caso de Europa, España, por decir, tienen más regulaciones, sobre todo en el caso de las plataformas, todo lo que tiene que ver con el área informática, todo el desarrollo de las nuevas tecnologías. En el caso de este TEMEC, prácticamente este acuerdo comercial, efectivamente sí hay una regulación, se tocan esos puntos. Considero que eso es muy propicio para, sobre todo en el caso mexicano, donde no teníamos muchas regulaciones y que en este sentido se tienen que comenzar a regular algunos aspectos. Ahora, hay otros beneficios que se pueden tener. Considero que sí hay beneficios.
Vamos a suponer, en el caso también de la protección a la biodiversidad, este apartado que tiene precisamente este acuerdo comercial, ya existen muchos acuerdos comerciales. Prácticamente todos regulan el tema de la biodiversidad. Les pongo un ejemplo muy rápido para que quede clara esta parte. Vamos a suponer que en el caso de la frontera norte, ustedes saben, tenemos un río, y aquí el problema es que a lo mejor alguna entidad federativa, vamos a hablar Coahuila o en este caso Sonora, o bueno, del lado de Sonora no le toca esta parte, pero Coahuila que efectivamente toca este río. Este río crece del lado de Nuevo México. Vamos a suponer que Coahuila pues desecha ciertos desperdicios de carácter industrial, algunos químicos en el río. ¿Qué sucede? Hay una afectación, sí, desde luego, pero la afectación se da hacia ambos países. ¿Qué sucede en el caso a lo mejor de un agricultor que vive en Estados Unidos y que con su avioneta prácticamente arroja químicos para controlar cierta plaga? Es con el aire, pues prácticamente va a llegar al lado mexicano y puede haber una afectación a la salud, puede haber una afectación a las cosechas. Esta parte es fundamental. Como les comento, esto sí ya se tienen algunos acuerdos, prácticamente por decir en el caso con Guatemala, con El Salvador, pero más sin embargo en el caso del Tratado de Libre Comercio sí es positivo. Tiene algunos aspectos negativos, por decir, en el caso de los trabajadores. En el caso de los trabajadores sí hay una protección hacia los trabajadores extranjeros. También puede beneficiar al caso mexicano, es decir, en el caso mexicano, de que los trabajadores que están en empresas prácticamente en territorio canadiense, en territorio de Estados Unidos, y que en un determinado momento ellos consideran que se violan sus derechos, pues efectivamente sí hay esa protección. Esto, a lo mejor ustedes no se han percatado, pero hace varios años el gobierno mexicano ha impulsado unas reformas de carácter laboral aquí en México. Incluso antes teníamos lo que eran las juntas laborales y ahora tenemos juzgados totalmente laborales. Esto va de la mano porque un país, cuando firma un tratado como el caso del TEMEC, tiene que adecuar y tiene que alinear su normatividad interna, totalmente interna. Sí tiene ciertos cambios, esto obedece también a requerimientos internacionales, no únicamente el acuerdo comercial como tal, sino también hay ciertos requerimientos a nivel internacional que van cambiando. Tiene mucho que ver desde el tema, como ustedes lo preguntaban de la globalización, tiene que ver desde el punto de vista de la importación, la economía de un país, cómo se está dando esa economía, cómo se da el flujo de capitales, quién produce más, en este sentido, un producto no. En el caso de este TEMEX también establece ciertas reglas de origen. ¿Qué es una regla de origen? Significa a quién le corresponde prácticamente un producto. Es decir, vamos a suponer, en la actualidad tenemos vehículos, un problema que se ha generado en muchas ocasiones con el caso de Canadá, con Estados Unidos, en el caso mexicano también, es la regla de origen respecto de un vehículo. ¿Qué sucede? Ustedes han escuchado, por decir, tenemos armadoras que dicen, bueno, pues es que en tal, por decir, en el caso de Silao, ¿no? Que tenemos en Guanajuato, se dedica a armar vehículos, tenemos ahí una planta General Motors, tenemos varias, incluso Guanajuato es un estado automotriz, básicamente, pero genera en este caso ciertas partes para un vehículo. Canadá también genera otras partes, a lo mejor en el caso mexicano se hacen los motores. En el caso canadiense se produce todo lo que es la carrocería. En el caso estadounidense, pues prácticamente lo que son los asientos. Y entonces, ¿a quién le corresponde dicho vehículo establecerle una regla de origen? ¿De dónde es dicho vehículo? Porque al final del día todos los vehículos tienen que tener una numeración. Va a ser de quien lo ensambla, va a ser de quien contiene más partes, y entonces se determinó
que de quien contiene más partes, pues prácticamente se aplicaría la regla de origen. Ustedes ven los números de serie de los vehículos, comienzan el 1, si no me equivoco, es Canadá, el 3, no, 1, sí, 1, si no me equivoco, creo que es Canadá, 2 creo que Estados Unidos, 3 es México o viceversa, 2 y 1 Canadá y Estados Unidos, 2 Canadá, perdón, 1 Estados Unidos. ¿Qué sucede con ello? Ahí es donde se establece el número de serie, es decir, su origen prácticamente del vehículo. Y esas son las distintas problemáticas que se han tenido, sobre todo en materia de importación. Sí benefician algunos aspectos, sí perjudican otros aspectos, porque se supone que se va a crear una zona de libre comercio. Es decir, prácticamente íbamos en este caso a poder importar productos sin un impuesto. El arancel es un impuesto que se le pone para proteger el producto nacional. Ejemplo, los vehículos fabricados en Estados Unidos normalmente no se pueden importar en este caso a México, más que dependiendo el año, dependiendo el modelo, pero si ustedes quieren importar un vehículo de Estados Unidos, pues en este caso se le va a aplicar un arancel, es decir, a lo mejor el vehículo vale 100,000 pesos, un ejemplo, pero el impuesto, el arancel, va a ser mucho más alto, va a ser en este caso de 150,000 pesos, ¿no? Y entonces ya el vehículo sale en 250,000 pesos. ¿Por qué se le impone un arancel? Para evitar prácticas desleales y proteger la economía a nivel nacional. Eso es básicamente respecto a algunos beneficios, porque es muy amplio, muy amplio el acuerdo, pero esos son algunos beneficios de forma muy general. Y este tema laboral respecto de la protección que se da precisamente a los trabajadores, se pretendía incluso, y bueno, hay un apartado por ahí que no está muy claro, respecto de si se puede hacer supervisión por parte de los gobiernos, por decir en el caso del gobierno estadounidense, a las empresas mexicanas de que estén cumpliendo con una normatividad que proteja los derechos de los trabajadores. Pudiera ser en algún determinado momento se puede obtener un beneficio para los trabajadores, sí, desde luego hay un beneficio para los trabajadores. Pudiera ser perjudicial para los gobiernos, para las empresas, sí, porque eso pudiera desalentar incluso la inversión extranjera. Digo, sobre todo el caso mexicano, ¿no? Que es donde se generan en muchas ocasiones más violaciones a los derechos de los trabajadores. Pero bueno, digo, eso es de forma un tanto general, porque también tenemos violaciones a los derechos de los trabajadores, también en Canadá y también en Estados Unidos. De acuerdo. ¿Usted cree que TEMEC, perdón, protege los derechos de propiedad intelectual? Sí los protege, incluso establece ciertas reglas que prácticamente ya se establecían. El derecho normalmente en el caso mexicano es un derecho que nosotros consideramos rígido, prácticamente, porque se establecen muchas reglas, muchas normas. El derecho prácticamente norteamericano es un tanto diferente. En el caso estadounidense, obviamente es un sistema totalmente anglosajón. En el caso canadiense también. ¿Qué sucede con el caso mexicano? Prácticamente era tan rígido en ese sentido para poder establecer algunas regulaciones que tienen que ver, vamos a suponer, con símbolos, con marcas, que incluso daba lugar a confusiones. Por ahí tenemos un caso muy sonado en el caso mexicano, el caso de los biscuits de Obregón. En el caso de los biscuits de Obregón tenemos biscuits de Obregón originales y los biscuits de Obregón que no son originales. Pero al final del día hay incluso una confusión que se genera para el público. ¿Qué es lo que se establece aquí? Prácticamente se establecen ciertas reglas para que sea mucho más fácil en ese sentido la protección en materia de propiedad industrial. Aquí tenemos que hacer una diferencia. Tenemos lo que sería para el caso mexicano y también, bueno, a nivel internacional, pero en el caso mexicano tenemos dos institutos que regulan ellos. Uno es el Instituto Nacional de Derechos de Autor, que es el INDEAUTOR, y el otro el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En el caso de
de lo que es propiedad intelectual, pues prácticamente lo que son obras de arte, vamos a suponer libros, todo lo que tiene que ver con software, plataformas digitales, todo lo que es una creación prácticamente de la mente, pero enfocado a temas intangibles, materialmente hablando, lo regula el indeutor. Y lo que es prácticamente materialmente, digo, valga la expresión tangible, lo que tenemos tangible dentro del mundo de lo real, lo regula el INPI, es decir, los símbolos, las marcas, los diseños industriales, por decir en el caso incluso de un teléfono celular, en el caso de un envase de refresco, todo ello lo va a regular. ¿Qué es lo que sucede? Lo que se pretende aquí es que no haya una confusión con el público. Por eso en muchas ocasiones no podemos tener envases iguales. ¿Por qué? Porque pudiera haber una confusión con el público. Si ustedes ven, por decir en el caso incluso del queso, el queso, si ustedes van a comprar queso, dice queso tipo Chihuahua. Es muy raro que un queso diga queso Chihuahua, sino ¿por qué? Porque se respetan ciertos diseños, ciertas reglas de origen. Entonces, en el caso del TEMET, prácticamente retoma un convenio que ya existía, el convenio de París, que prácticamente establece primeramente que la marca ya haya sido registrada, que esté en una lista notoriamente conocida, que se le haya reconocido previamente como una marca notoria, es decir, va a haber una protección mayor, sí hay una protección mayor en materia de propiedad intelectual y como les comento, no únicamente en este sentido del inductor, sino también por parte del INPI. Se establecen reglas más claras en ese sentido para la protección y en un determinado momento para su registro incluso. Sí, usted. Muchas gracias. Bueno, me presento, soy Eduardo Fernando Durán Jiménez. Mucho gusto. Voy a hacer una pregunta. ¿Usted considera que ha habido un avance notorio gracias al TEMEC aquí en México? Sí, no, o sea, la respuesta es complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, realmente es muy joven. Si nosotros observamos prácticamente, ¿cuándo se firma? El 30 de noviembre del 2018. ¿Cuándo entra en vigor? El 1 de julio del 2020. Para ver los efectos reales de un acuerdo comercial sí tienen que pasar ciertos tiempos, por decir, incluso en los tratados internacionales. Normalmente en el caso de los tratados internacionales se evalúan a los 2 años, se emiten informes. Aquí digo, en el caso mexicano tenemos una página del gobierno mexicano que nos va dando mes con mes los avances que se tienen. Pero más sin embargo aquí una problemática que se ha tenido y que se ha hablado mucho respecto al TEMEC, que no ha tenido los efectos deseados derivado de la pandemia. Digo, es entendible esa parte, pero más sin embargo, los efectos tanto positivos como negativos, yo consideraría que se van a ver a futuro. Ahorita es muy, muy joven prácticamente este acuerdo. Sí se tiene ya una dinámica como se tenía con el Tratado de Libre Comercio, que se va llevando a cabo, pero más sin embargo, en algunos otros puntos consideraría que todavía no podemos tener un efecto pues a largo plazo se va a ver el efecto. A corto plazo yo considero que todavía no. Todavía no. Como les digo, hay cuestiones positivas, pero más sin embargo, todavía es muy, muy joven ello para poder restablecer qué tan bien nos ha ido o qué tan mal nos pudiera ir en relación precisamente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sí hay ciertos cambios en cuestión de aranceles, sí hay cambios totalmente, incluso ya no hay tanta apertura, sobre todo en el tema automotriz, hay un tanto más de protección, sobre todo yo lo que veo es que hay una protección, pero no por parte del gobierno mexicano, sino por parte del gobierno estadounidense. Hay más proteccionismo hacia su empresa e incluso hacia sus empresas. Ustedes lo vieron en el caso con China, ¿no? En el caso con China, ¿qué es lo que hace? Prácticamente cierra, incluso llega a mencionar, ¿no? Todos los que tengan relación comercial con China, pues bueno, no van a poder tener relación comercial conmigo, que es ahí donde vemos el tema de muchos teléfonos
prácticamente de fabricación precisamente china, que definitivamente pues no entraron. Pero más sin embargo, ese es su propio tratado. México también tiene un tratado de libre comercio con China. Pero en el caso de América del Norte, consideraría que sí, los efectos se podrían ver todavía en algunos años. Sí, Fernando. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué opinas acerca del TTP? ¿Crees que ha tenido un impacto notable en México y por qué? Pues considero que no ha tenido un impacto notable como debería de tener prácticamente. ¿Por qué? Porque considero que no ha habido una difusión y un apoyo totalmente hacia las empresas. ¿Cuál es la problemática en el caso mexicano? El caso mexicano es que nosotros tenemos principalmente una economía basada en empresas familiares. Si nosotros observamos, la mayoría de las empresas mexicanas son familiares. Empezaron pues que la empezó el abuelo, la siguió el hijo, después la siguió el nieto, pero son pocas realmente las empresas mexicanas que son grandes, por decir el caso de Grupo Bimbo. La mayoría de las empresas mexicanas pues prácticamente no han despegado, son todavía pymes, ¿sí? No tenemos unas empresas, por decir como el caso del Grupo Walmart, ¿sí? Como en el caso que prácticamente pues tienen todo Norteamérica y bueno, pues prácticamente América, porque también lo tenemos en parte de Sudamérica. Entonces, pero más sin embargo, en el caso mexicano sí, si bien es cierto, sí el Grupo Bimbo considero que sí se encuentra en muchos países, pero no se le ha dado el apoyo, no se le ha dado la difusión. Tiene mucho que ver también el Banco de Comercio Exterior en el sentido de qué es lo que puede hacer una empresa. Entonces, se tiene que dar el apoyo. Ahorita, desafortunadamente, lo que se ve, porque también no únicamente basta que se tenga dentro de un tratado, sino también se requiere el apoyo por parte del gobierno. Si el gobierno no está apoyando, en este caso a los pequeños empresarios mexicanos, pues va a ser un tanto complicado el que se pueda desarrollar al menos por parte de México, ¿no? Por parte de México, dichos acuerdos, dichos tratados internacionales. Aquí hay un tema interesante también que les quería puntualizar respecto del TEMEC, volviendo al tema del TEMEC. En el caso de las disputas, en el caso de los desacuerdos, se establecen paneles bilaterales o paneles de expertos, que son los que van a resolver. Anteriormente, con el Tratado de Libre Comercio era trilateral, intervenían los tres países. En la actualidad, con quien se tenga la disputa es básicamente con quién se va a resolver dicho tema. Sí, no sé si tengan algún otro comentario. No, muchas gracias. Ha sido todo. Agradecemos su cooperación en esta entrevista. Realmente nos ayudó mucho con su información. Muchas gracias. Conocerlos, que espero que les haya servido. Igualmente. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Bye, hasta luego. Nos Hasta luego. vemos. Hasta luego.